Hola bibliófilos, bienvenidos a Resúmenes de Libros. Hoy traemos la biografía de Rosa Luxemburgo, ya que fue una de las mentes más brillantes y combativas del siglo XX. Nacida en una Polonia bajo el yugo ruso, esta mujer judía, con una cojera que nunca la detuvo, desafió imperios, cárceles y traiciones para convertirse en un faro del socialismo revolucionario. Desde su infancia en Zamość hasta su trágico final en Berlín, Rosa no solo teorizó sobre la lucha de clases, sino que la vivió en las calles, los mítines y las celdas. Sus escritos, como Reforma o Revolución y la acumulación del capital, sacudieron el marxismo con ideas que aún resuenan, mientras su vida personal, llena de amor por la naturaleza y un humor mordaz, revela a una luchadora profundamente humana. En este audiolibro exploraremos su viaje, una historia de ideas incendiarias, coraje indomable y un legado que sigue inspirando a quienes sueñan con un mundo más justo. Bienvenidos a la vida de la Rosa Roja. Comencemos. Capítulo 1. Infancia y primeros pasos en el mundo. Imaginemos una pequeña ciudad polaca en 1871, Zamość, un rincón olvidado del vasto imperio ruso, donde el aire huele a madera húmeda y a sueños reprimidos. Ahí, el 5 de marzo, nace Rosa Luxemburgo, la menor de 5 hermanos en una familia judía de clase media que no podría haber imaginado que criaría a una de las mentes más incendiarias del siglo XX. Su padre, Elias Luxemburg, era un comerciante de madera pragmático, de esos que calculan cada tabla como si fuera un paso hacia la estabilidad familiar. Su madre, Line Lowenstein, provenía de una estirpe de rabinos eruditos, infundiendo en el hogar un amor por los libros y las discusiones eternas sobre justicia y moral. Rosa creció en un ambiente donde el yiddish se mezclaba con el polaco, y las cenas familiares eran debates disfrazados de comidas. Pero el imperio ruso, con su zar Nicolás I, aún resonando en las memorias colectivas, no era un lugar para soñadores. Pogromos antisemitas acechaban, y la opresión polaca era el pan de cada día. La familia judía de Rosa navegaba estas aguas turbulentas con astucia, pero la pequeña Rosa ya mostraba signos de que no se conformaría con flotar. Ella quería remar contra la corriente. A los 5 años, la vida le jugó una mala pasada que podría haberla definido, pero en cambio la forjó. Sufrió una displasia de cadera, una malformación que los médicos rusos, con su habitual torpeza burocrática, trataron con métodos primitivos y dolorosos. El resultado, una cojera permanente que la acompañaría toda la vida. Imagínense a una niña menuda, cojeando por las calles empedradas de Zamość, mientras su mente galopaba a velocidades que dejaban atrás a sus hermanos mayores. Mi pierna izquierda es más corta, diría años después con ironía, pero mi pensamiento siempre ha sido el más largo. Esta discapacidad no la victimizó, al contrario, la endureció. En una era donde las mujeres, y más aún las judías polacas, eran vistas como frágiles adornos, Rosa aprendió temprano que la debilidad física podía compensarse con una voluntad de hierro. Sus padres, preocupados, la mimaron un poco, pero Line, con su herencia rabínica, le inculcó que el estudio era la mejor venganza contra la adversidad. En 1873, cuando Rosa tenía apenas 2 años, la familia se mudó a Varsovia, la vibrante pero asfixiada capital del Reino de Polonia, una provincia rusa donde el nacionalismo polaco bullía bajo la superficie. Varsovia era un caldero, rusificación forzada en escuelas, censura en prensa y un proletariado creciente en fábricas textiles y metalúrgicas. Elias prosperó lo suficiente para enviar a Rosa, a los 9 años, al segundo gimnasio femenino, un bastión educativo para chicas de familias acomodadas. El currículo era ruso impuesto, historia distorsionada que glorificaba al zar, literatura censurada y matemáticas que Rosa devoraba como dulces. Destacaba brillantemente, ganando premios en composición y lenguas, pero el ambiente era opresivo.
Las maestras rusas vigilaban cada palabra y las alumnas polacas susurraban sobre independencia en los pasillos. Rosa, con su curiosidad insaciable, cuestionaba todo. ¿Por qué el zar es infalible si su imperio se desmorona? Preguntaba en voz baja, sembrando semillas de rebeldía. Aquí, en las aulas polvorientas, forjó su aversión al autoritarismo, viendo cómo el sistema educativo era una herramienta para aplastar identidades. Pero Varsovia no era solo libros, era un hervidero revolucionario. A fines del siglo XIX, el socialismo polaco emergía como respuesta al capitalismo industrial y la dominación rusa. En 1882 se fundó Proletariat, el primer partido obrero polaco, inspirado en ideas marxistas traídas de exiliados. Liderado por Ludwik Bariński, organizó huelgas en imprentas y ferrocarriles, culminando en una huelga general en 1883 que paralizó la ciudad. La represión fue feroz, decenas ejecutados, cientos exiliados a Siberia. Rosa, a los 15 años en 1886, se unió clandestinamente a este grupo, atraída por panfletos que hablaban de igualdad y lucha de clases. No era una adhesión ingenua. Rosa devoraba textos de Marx y Engels en secreto, traduciendo El Capital en su mente mientras caminaba cojeando a reuniones nocturnas en sótanos húmedos. Distribuía folletos, organizaba círculos de estudio para obreras textiles y aprendía a evadir a la Okrana, la policía secreta zarista. Era como jugar al gato y al ratón, recordaría después. Pero nosotros éramos los ratones con colmillos. Su inteligencia la hizo valiosa. Analizaba cómo el capitalismo ruso explotaba a polacos y judíos por igual, uniendo etnias en la miseria obrera. La represión se intensificó. En 1887, tras el juicio a los líderes de Proletariat, muchos huyeron. Rosa, con solo 17 años, sintió el aliento del arresto. En 1889, a los 18, escapó a Suiza, cruzando la frontera austropolaca con la ayuda de un contrabandista de madera, irónicamente, un contacto de su padre. El viaje fue precario. Noches en carretas, disfraces y el constante miedo a ser traicionada. Llegó a Zúrich, meca de exiliados polacos y rusos, donde Karl Marx había caminado décadas antes. Suiza, neutral y liberal, ofrecía asilo y universidades abiertas a mujeres. Rosa se matriculó en la Universidad de Zúrich en 1890, una de las pocas que admitía estudiantes femeninas. Estudió filosofía con énfasis en Hegel, historia económica, política comparada y matemáticas. Su mente analítica brillaba en ecuaciones que modelaban desigualdades sociales. En Zúrich, Rosa no estaba sola. Compartió aulas con revolucionarios como el ruso Anatoly Lunacharsky, futuro comisario bolchevique, y conoció a Leo Jogiches, un georgiano carismático y misterioso, apodado Tisko. Jogiches, exiliado por actividades socialistas, se convirtió en su compañero sentimental y político por casi 2 décadas. Su relación era intensa, debates apasionados hasta el amanecer, planes conspirativos, pero también celos y rupturas. Nunca se casaron formalmente. Rosa veía el matrimonio burgués como una cadena, pero Jogiches financió sus estudios y colaboró en ediciones de periódicos. Rosa se especializó en teoría del Estado, analizando cómo el absolutismo ruso perpetuaba la pobreza. En historia medieval, comparando feudalismo con capitalismo emergente, y en crisis económicas, prediciendo colapsos cíclicos. Su tesis doctoral, defendida en 1897, fue un hito. El desarrollo industrial de Polonia, donde demostraba que el capitalismo ruso había estancado la industrialización polaca, convirtiéndola en proveedora de mano de obra barata. Usando datos estadísticos rusos, irónicamente, contra el zar, argumentaba desde una perspectiva marxista que la liberación polaca requería revolución proletaria internacional, no nacionalismo aislado. A los 26 años,
se convirtió en una de las primeras mujeres en obtener un doctorado en economía política, un logro en una era donde las mujeres luchaban por licencias para enseñar. Durante estos años, Rosa pulió su pluma, escribió artículos para prensa exiliada, criticando el nacionalismo polaco del Partido Socialista Polaco, PPS, como divisorio, y defendiendo la solidaridad obrera transfronteriza. Los polacos no se liberarán solos, escribía, sino con alemanes, rusos y judíos en las barricadas. Su cojera, que en Polonia la había marcado como defectuosa, en el exilio se convirtió en emblema de resiliencia. Caminaba con bastón por las colinas suizas, pero su paso ideológico era firme. Zúrich la transformó de activista local en pensadora global, preparando el terreno para su asalto a Alemania. Rosa Luxemburgo no era solo una superviviente, era una fuerza en gestación, lista para desafiar imperios con palabras y acciones. Y así, desde una infancia marcada por el dolor y la opresión, emergió la revolucionaria que cambiaría la historia. Capítulo 2. El surgimiento de una revolucionaria en el exilio. Zúrich, a finales del siglo XIX, era un hervidero de ideas y exiliados, un lugar donde revolucionarios de toda Europa se reunían para conspirar, discutir y, de paso, disfrutar de un chocolate suizo que sabía a libertad. Rosa Luxemburgo, recién llegada de su huida de Varsovia en 1889, encontró en esta ciudad un escenario perfecto para transformarse de una joven activista en una figura clave del socialismo internacional. Con apenas 18 años, su cojera no la frenaba. Al contrario, parecía que cada paso desigual era un desafío al destino. En la Universidad de Zúrich se sumergió en un mundo académico que no solo toleraba a las mujeres, sino que las desafiaba a pensar. Estudió filosofía, economía, historia y matemáticas, pero no se limitó a los libros. Rosa tenía un don para conectar las ideas con la acción, como si cada página de Marx que leía se convirtiera en un panfleto listo para las calles. Sus compañeros de exilio, como Leo Jogiches, su pareja y camarada, la veían como un torbellino. Debatía hasta la medianoche, escribía artículos al amanecer, y aún encontraba tiempo para burlarse de los profesores que confundían socialismo con caridad burguesa. En 1893, Rosa dio un paso audaz. Junto a Jogiches y Julian Marchlewski, fundó el periódico Sprawa Robotnicza, la causa de los trabajadores. Este no era un simple boletín, era un arma ideológica contra el Partido Socialista Polaco, PPS, que priorizaba la independencia nacional sobre la lucha de clases. Rosa, con su pluma afilada, argumentaba que el nacionalismo era una trampa, dividía a los obreros polacos, rusos y judíos, fortaleciendo al capitalismo. La libertad de Polonia no vendrá de banderas patrióticas, escribía, sino de una revolución proletaria que una a los trabajadores de Varsovia, Berlín y Moscú. Esta postura la puso en colisión con el joven Vladimir Lenin, quien defendía el derecho a la autodeterminación de las naciones. En el Congreso de la Segunda Internacional en Zúrich ese mismo año, Rosa representó al Partido Socialdemócrata del Reino de Polonia, SDKP, que cofundó con Jogiches. El PPS intentó bloquear su ingreso, acusándola de ser una advenediza judía. Rosa, imperturbable, se plantó ante los delegados y, con una mezcla de lógica y sarcasmo, defendió su visión internacionalista. Aunque no ganó la votación, su presencia dejó huella. Era una fuerza que no se podía ignorar. Su vida en Suiza no era solo política. Rosa tenía una pasión por la vida que desarmaba a sus camaradas. Le encantaba pasear por los Alpes, observar pájaros y escribir cartas poéticas a Jogiches, aunque su relación era un campo de batalla emocional. Leo, si sigues discutiendo sobre Hegel en la cena, terminaré lanzándote la sopa. Bromeaba en una carta, mostrando un humor que aliviaba las tensiones de la clandestinidad. Pero la calma suiza tenía un límite.
Rosa sabía que el verdadero campo de batalla estaba en Alemania, el corazón industrial de Europa, donde el Partido Socialdemócrata Alemán, SPD, lideraba el movimiento socialista mundial. En 1898 tomó una decisión audaz. Para operar legalmente en Alemania necesitaba ciudadanía. Con su habitual pragmatismo, organizó un matrimonio ficticio con Gustav Lübeck, hijo de un camarada socialista, obteniendo así un pasaporte alemán. Con maletas llenas de libros y un corazón cargado de ideas, se mudó a Berlín, la ciudad donde el Kaiser Guillermo II reinaba, y los obreros soñaban con derrocarlo. Berlín era un monstruo de acero y hollín, con fábricas que escupían humo y barrios obreros que hervían de descontento. El SPD, con más de 1 millón de afiliados, era una máquina política, pero estaba dividido entre revolucionarios y reformistas. Rosa, con su doctorado en economía y su experiencia en el exilio, entró como un huracán al ala izquierda del partido. En 1899 publicó Reforma o Revolución, un panfleto que destrozaba las ideas de Eduard Bernstein, un socialdemócrata que proponía abandonar la revolución por reformas graduales. Bernstein cree que el capitalismo se arregla con parches, escribió Rosa con ironía. Pero el sistema no es un traje viejo, es una máquina que tritura vidas. Su argumento era implacable. El reformismo fortalecía al capitalismo al desarmar la lucha de clases. El texto, escrito con una claridad que cortaba como un cuchillo, la convirtió en una estrella entre los militantes radicales. Pero Rosa no se quedó en los salones de debate. Recorrió Silesia, una región minera, donde polacos y alemanes trabajaban codo a codo, hablando en mítines con una pasión que hacía temblar a los capataces. Su cojera no la detenía. Subía a tarimas improvisadas y con voz firme conectaba las penurias de los mineros con la lucha global. En 1900, Rosa comenzó a escribir para periódicos socialistas como Sächsische Arbeiterzeitung y Leipziger Volkszeitung, analizando desde las crisis económicas hasta el auge del imperialismo. Sus artículos eran clases magistrales disfrazadas de periodismo. Explicaba cómo las potencias europeas se repartían África y Asia para saquear recursos, mientras los obreros pagaban el precio en sangre y sudor. En 1904, su lengua afilada la llevó a la cárcel por primera vez. En un discurso, llamó al Kaiser un payaso coronado que juega con la guerra. El cargo, insultar a la majestad. Pasó 2 meses en prisión, donde, lejos de amilanarse, escribió cartas llenas de vida, describiendo cómo las palomas del patio parecían más libres que los guardias. Al salir, se lanzó al Congreso de Ámsterdam de la Segunda Internacional, proponiendo la huelga de masas como arma contra el militarismo. Si los reyes quieren guerras, que los obreros paren las fábricas, dijo, ganándose aplausos y enemigos. La Revolución Rusa de 1905 fue un punto de inflexión. Cuando las noticias de las barricadas en San Petersburgo llegaron a Berlín, Rosa no pudo quedarse quieta. Viajó clandestinamente a Varsovia, usando pasaportes falsos y escondiéndose en trenes nocturnos. Allí, en el corazón del Reino de Polonia, se unió al SDKPIL, la evolución del SDKP, ahora con Lituania. Organizó huelgas, escribió proclamas y participó en consejos obreros que desafiaban a la policía zarista. Las calles olían a pólvora y esperanza. Los trabajadores, inspirados por la revuelta rusa, soñaban con derrocar al zar. Pero la represión no tardó. En marzo de 1906, Rosa fue arrestada y pasó 4 meses en una celda húmeda. Desde la prisión, escribió Huelga de masas, Partido y sindicatos, una obra maestra que celebraba la espontaneidad obrera. La revolución no es un plan de escritorio, argumentaba. Es el pueblo que despierta y actúa. Liberada bajo fianza, regresó a Alemania, pero en 1907 enfrentó otro juicio por incitación a la violencia. Su defensa fue un espectáculo. Citó a Rousseau y Marx,
ridiculizó a los jueces y salió absuelta por falta de pruebas. De 1907 a 1914, Rosa se convirtió en una institución dentro del SPD. Enseñó en la Escuela Central del Partido en Berlín, formando a futuros líderes como Friedrich Ebert, quien luego la traicionaría. Sus clases sobre economía marxista eran legendarias. Usaba ejemplos de la vida cotidiana, el precio del pan, el salario de una costurera, para explicar la plusvalía y la lucha de clases. Los estudiantes la adoraban, aunque algunos se quejaban de su ritmo implacable. Si no entienden a Marx, lean más despacio, bromeaba, pero no dejen de caminar hacia la revolución. En 1910 rompió con Karl Kautsky, el papa del marxismo, por su rechazo a la huelga general. Rosa no soportaba la tibieza. Para ella, el socialismo era acción o no era nada. En el Congreso de Stuttgart de 1907, logró que la Internacional aprobara una resolución contra la guerra, un triunfo que resonó en toda Europa. Pero el horizonte se oscurecía, el militarismo crecía, y Rosa sabía que la próxima batalla no sería solo de palabras. Capítulo 3. La acumulación de ideas y conflictos en Alemania. Berlín, a principios del siglo XX, era una ciudad de contrastes. Por un lado, el brillo pomposo del Kaiser Guillermo II, con sus desfiles militares y palacios relucientes. Por otro, el rugido de las fábricas y los barrios obreros donde la miseria y la rebeldía se daban la mano. Rosa Luxemburgo, ya instalada como una figura central del Partido Socialdemócrata Alemán, SPD, navegaba este mundo con la precisión de un cirujano y la pasión de un poeta. Su llegada a Alemania en 1898 no había sido un simple cambio de dirección. Fue una declaración de guerra al capitalismo europeo. Con su doctorado en economía, su experiencia en el exilio suizo y una lengua que cortaba como navaja, Rosa se convirtió en un torbellino dentro del ala izquierda del SPD. Pero no todo era tan sencillo. El partido, aunque poderoso, estaba fracturado entre revolucionarios como ella y reformistas que soñaban con un capitalismo de rostro amable. Rosa, con su cojera y su mente afilada, no tenía paciencia para medias tintas. El socialismo no es un traje que se remienda, decía. Es un edificio que hay que construir desde cero. En 1913, Rosa publicó su obra magna, La acumulación del capital, un libro que sacudió los cimientos del marxismo. En él abordó un problema que Marx había dejado sin resolver. ¿Cómo sobrevive el capitalismo si depende de la explotación de los trabajadores, que no tienen suficiente poder adquisitivo para consumir todo lo que producen? Rosa propuso una respuesta audaz. El capitalismo necesita expandirse a regiones no capitalistas, como colonias en África o Asia, para absorber sus excedentes. Esta expansión, argumentaba, era la raíz del imperialismo y llevaba inevitablemente a guerras globales. El capitalismo no crece en paz, escribió. Se alimenta de conquistas y sangre. El libro era una mezcla de análisis económico riguroso y profecía política. Predecía que el sistema colapsaría cuando se agotaran los mercados externos. Sus críticos, incluidos Lenin y Nikolai Bukharin, la acusaron de desviarse de Marx, argumentando que el capitalismo podía reproducirse internamente. Rosa, con su habitual ironía, respondía: «Si Marx estuviera aquí, no estaría rezando sus propios textos como un cura. Los reescribiría con los datos de hoy». La acumulación no solo influyó en el socialismo, sino también en las teorías del subdesarrollo, que décadas después explicarían la explotación del sur global. Pero Rosa no era solo una teórica de escritorio. Su lucha contra el militarismo alemán la llevó a los tribunales una y otra vez. En 1914 fue condenada a 1 año de prisión por un discurso en Frankfurt, donde llamó a los soldados a desobedecer si les ordenaban disparar contra obreros franceses. «No seremos los peones de sus guerras imperiales», exclamó ante una multitud que rugía.
Su discurso de defensa en el juicio fue un manifiesto. Si nos piden alzar las armas contra nuestros hermanos, gritaremos, no dispararemos. La sentencia no la intimidó. Al contrario, la galvanizó. En el Congreso Socialista de París de 1912, junto al francés Jean Jaurès, impulsó la idea de una huelga general internacional para detener cualquier guerra. Que los reyes jueguen con sus cañones, dijo con una sonrisa mordaz. Nosotros pararemos sus fábricas. Su antimilitarismo no era solo moral. Veía la guerra como una herramienta del capital para dividir a los obreros y aplastar sus revoluciones. En lo personal, Rosa vivía en un torbellino. Su relación con Leo Jogiches, que había sido su compañero desde Suiza, se deshizo en 1907 tras años de tensiones. No fue una ruptura limpia, seguían colaborando políticamente, pero el amor se había convertido en camaradería tensa. Rosa encontró refugio en amistades como Clara Zetkin, líder del movimiento socialista femenino, con quien compartía largas charlas sobre política y la vida. También se consoló en la naturaleza. En cartas desde la prisión, describía con ternura los pájaros que veía desde su celda, comparándolos con los obreros que anhelaban volar libres. Su amor por la literatura y la música, adoraba a Goethe y a Beethoven, era un bálsamo en tiempos oscuros. Pero no se engañen, Rosa no era una soñadora romántica. En 1912 publicó El voto femenino y la lucha de clases, donde argumentaba que las mujeres proletarias debían unirse a la lucha socialista, no a las feministas burguesas que solo buscaban privilegios dentro del sistema. La liberación de las trabajadoras no vendrá de un voto en el Parlamento burgués, escribió, sino de derrocar al capital que las explota. Cuando el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, en 1914, desató la crisis europea, Rosa redobló sus esfuerzos. Organizó mítines en Frankfurt y Berlín, llamando a la resistencia pacífica contra el militarismo. Pero el 4 de agosto de 1914, el SPD cometió lo que Rosa llamó la gran traición. Votó a favor de los créditos de guerra, apoyando al Kaiser en la Primera Guerra Mundial. Para Rosa, fue un golpe al corazón. El partido que prometió la revolución se arrodilla ante el trono, escribió con amargura. Junto a Karl Liebknecht, Clara Zetkin y otros, fundó el Grupo Internacional, un núcleo disidente dentro del SPD que publicaba boletines clandestinos denunciando la guerra. En febrero de 1915, comenzó a cumplir su sentencia de 1 año en la prisión de Barnimstrasse. Desde su celda, contrabandeó artículos y cartas que mantenían viva la resistencia. Adoptó el seudónimo Junius para publicar La crisis de la socialdemocracia, 1916, un texto devastador que analizaba la traición del SPD y llamaba a crear una nueva internacional socialista. La libertad es siempre la libertad del que piensa diferente, escribió, defendiendo la democracia incluso en tiempos de revolución. La prisión no doblegó a Rosa. A pesar de las condiciones duras, celdas frías, comida escasa, su salud se deterioró, pero su espíritu se mantuvo intacto. Escribía sobre economía, política y hasta botánica, encontrando en las plantas del patio carcelario metáforas de resistencia. Sus cartas a amigas como Louise Kautsky revelaban su humanidad. Ayer vi una mariposa en mi ventana. Por un momento olvidé los barrotes. Pero no se engañaba. Sabía que la guerra estaba devastando Europa y que el socialismo enfrentaba su mayor prueba. El Grupo Internacional, que más tarde se convertiría en la Liga Espartaquista, se convirtió en su esperanza. A través de panfletos ilegales, Rosa y Liebknecht llamaban a los obreros a desertar y a los socialistas a recuperar el rumbo. El capitalismo nos lleva al abismo, escribió, pero en las ruinas de esta guerra nacerá la revolución. Su visión no era utópica, era dialéctica. Creía que las masas, no los líderes, harían la historia, y que cada derrota
era una lección para la próxima batalla. Capítulo 4. En las trincheras de la guerra y la teoría. La Primera Guerra Mundial, ese cataclismo que devoró Europa entre 1914 y 1918, no fue solo un choque de ejércitos, fue una prueba de fuego para el socialismo internacional. Para Rosa Luxemburgo, confinada en prisiones alemanas durante gran parte del conflicto, se convirtió en un laboratorio de ideas y resistencia. Imagínense a esta mujer menuda, con su cojera y su mente como un volcán, encerrada en celdas frías mientras el mundo ardía afuera. Liberada brevemente en 1916 tras una huelga masiva, fue rearrestada casi de inmediato, pasando tiempo en fortalezas como Bronce y Breslavia. Pero Rosa no era de las que se rinden ante barrotes. Al contrario, transformó su encierro en un taller teórico. La prisión es como un retiro forzado, bromeaba en cartas a sus amigos, solo que sin el té y con guardias que parecen salidos de una ópera bufa. Sus condiciones eran duras: aislamiento, comida racionada, vigilancia constante, y su salud, ya frágil por la displasia de cadera y el estrés acumulado, se deterioró con migrañas y problemas cardíacos. Sin embargo, contrabandeaba manuscritos a través de visitantes leales, manteniendo viva su voz en el caos de la guerra. Desde su celda, Rosa escribió furiosamente contra el conflicto, viéndolo como la culminación del imperialismo que había predicho en la acumulación del capital. Sus panfletos clandestinos, distribuidos por la Liga Espartaquista, el grupo disidente que evolucionó del Grupo Internacional en 1916, denunciaban la guerra como una carnicería capitalista. Los reyes y los banqueros juegan al ajedrez con vidas humanas, escribía con ironía amarga, mientras los obreros son los peones que mueren en las trincheras. La Liga, inspirada en el esclavo romano Espartaco, se unió en 1917 al Partido Socialdemócrata Independiente, USPD, opuesto a la guerra, y Rosa, junto a Karl Liebknecht, firmaba artículos con el seudónimo colectivo Espartaco. Exigían paz inmediata sin anexiones, amnistía para presos políticos y la socialización de la producción, es decir, control obrero sobre fábricas y tierras. Pero Rosa no era una mera propagandista, profundizaba en la teoría. Enfatizaba la dialéctica marxista. La espontaneidad de las masas obreras nutre la organización partidaria, y viceversa. No hay receta para la revolución, argumentaba. Es un proceso vivo, donde el partido guía sin ahogar la creatividad del pueblo. Esto la oponía al centralismo leninista, que veía como un riesgo de burocracia. Un hito clave fue su análisis de la Revolución Rusa de 1917, escrito en 1918 bajo el título La Revolución Rusa. Admiraba la audacia de los bolcheviques, Lenin y Trotsky, por tomar el poder en octubre, derrocando al gobierno provisional y sacando a Rusia de la guerra con el Tratado de Brest-Litovsk. Han encendido una chispa que puede incendiar el mundo, escribió con entusiasmo. Pero no era ciega a sus errores. Criticaba duramente la disolución de la Asamblea Constituyente en enero de 1918, elegida democráticamente, y la centralización del poder en el partido bolchevique. La dictadura del proletariado debe ser el gobierno de las masas a través de consejos obreros, no de una élite que suprime la crítica, advertía. Predecía que sin libertad de prensa, sindicatos independientes y oposición política, la revolución degeneraría en burocracia y terror. Errores son inevitables en una tormenta como esta, concedía, pero suprimir la democracia es como apagar el fuego con más leña. Su crítica no era destructiva, era constructiva, defendiendo que la revolución era un proceso dialéctico, no un esquema rígido. Lenin, en respuesta, la llamó Águila, pero rechazó sus advertencias, aunque años después, en su testamento, admitiría problemas de burocracia que Rosa había vaticinado.
Rosa no descuidaba el feminismo en medio de la guerra. En textos como La proletaria, 1914, llamaba a las mujeres trabajadoras a unirse a la lucha socialista. La opresión de la mujer no es solo de género, es económica, arraigada en el capitalismo que las explota en fábricas y hogares, explicaba. Distinguía entre el feminismo burgués, que buscaba igualdad dentro del sistema, y el proletario, que veía el sufragio y los derechos como herramientas para derrocar al capital. Las damas de la alta sociedad quieren votos para sus salones, las obreras para pan y libertad, decía con un toque de sarcasmo. Su vida personal, revelada en cartas, contrastaba con su rigor político. Amaba los gatos, tenía uno llamado Mimi, que la consolaba en visitas, las flores que cultivaba en macetas carcelarias, y la literatura. Leía vorazmente a Pushkin, Goethe y hasta novelas ligeras para escapar. En una carta a Clara Zetkin, bromeaba. Si los guardias supieran que estudio ornitología para comparar a los pájaros libres con nosotros, me confiscarían los binoculares imaginarios. También exploraba botánica, encontrando en las plantas del patio metáforas de resiliencia. Crece a pesar del concreto, como la revolución a pesar de la represión. La guerra devastaba Europa, millones muertos en trincheras, hambrunas, motines. Rosa predijo su fin en revolución. El capitalismo ha cavado su propia tumba con cañones, escribió. En noviembre de 1918, su profecía se cumplió. La sublevación de marineros en Kiel el 3 de noviembre se extendió como pólvora. Consejos de soldados y obreros tomaron ciudades. El Kaiser Guillermo II abdicó el 9 de noviembre y se proclamó la República de Weimar. Rosa, liberada el 8 de noviembre tras presión pública, tomó un tren a Berlín, recibida por multitudes eufóricas. «Por fin, el aire libre de la revolución», exclamó al llegar. Inmediatamente, con Liebknecht, reorganizó la Liga Espartaquista y fundó Die Rote Fahne, la bandera roja, un periódico diario que demandaba consejos obreros y soldados para una verdadera república socialista. Criticaba al gobierno provisional liderado por Friedrich Ebert, SPD, y Philipp Scheidemann, que pactaba con el viejo ejército y los Freikorps, militares derechistas, para mantener el orden burgués. Han derrocado al Kaiser, pero abrazan a sus generales, denunciaba Rosa. Exigía expropiación de bancos y fábricas, armamento de los obreros y una asamblea de consejos nacionales, no una parlamentaria burguesa. Berlín bullía, huelgas, ocupaciones, debates en plazas. Rosa recorría mítines, su voz ronca pero implacable, conectando la revolución alemana con la rusa. No copiemos errores, aprendamos de ellos, instaba. Su optimismo era dialéctico, veía derrotas como lecciones, pero el gobierno de Ebert, temiendo el bolchevismo, se aliaba con la contrarrevolución. Rosa sabía que la batalla apenas comenzaba. En Die Rote Fahne escribía artículos febriles. La revolución no es un banquete, es un parto doloroso. Su llegada marcó el clímax de años de teoría en acción, preparando el terreno para el caos de 1919. Capítulo 5. La Revolución Alemana y el nacimiento del KPD. Noviembre de 1918 marcó un punto de inflexión en la historia de Alemania y en la vida de Rosa Luxemburgo. El aire de Berlín olía a pólvora, esperanza y traición. La Primera Guerra Mundial, que había triturado millones de vidas en trincheras, se desmoronaba, y con ella el imperio alemán. La sublevación de los marineros en Kiel, el 3 de noviembre, encendió la chispa. Los consejos de obreros y soldados se multiplicaron por ciudades como Hamburgo, Múnich y Leipzig, exigiendo el fin de la monarquía. El 9 de noviembre, el Kaiser Guillermo II abdicó y se proclamó la República de Weimar. Rosa, liberada de la prisión de Breslavia el 8 de noviembre, tras casi 4 años de encierro, tomó un tren hacia Berlín
recibida por una multitud que la aclamaba como símbolo de la revolución. «Por fin respiro el aire de la libertad, aunque huela a carbón y caos», bromeó al bajar, con su cojera apenas perceptible bajo la adrenalina. A sus 47 años, agotada pero imparable, se lanzó al torbellino de la Revolución de Noviembre, sabiendo que el destino del socialismo alemán estaba en juego. Berlín era un hervidero. Las calles vibraban con mítines, barricadas improvisadas y debates febriles en cafés y fábricas. Rosa, junto a Karl Liebknecht, reorganizó la Liga Espartaquista, que había resistido clandestinamente durante la guerra. Fundaron Die Rote Fahne, la bandera roja, un periódico diario que se convirtió en su megáfono. En sus páginas, Rosa denunciaba al gobierno provisional liderado por Friedrich Ebert y Philipp Scheidemann, del Partido Socialdemócrata Alemán, SPD, que había traicionado al socialismo al apoyar la guerra. Este gobierno, apoyado por el Partido Socialdemócrata Independiente, USPD, prometía democracia pero pactaba con generales del viejo régimen y los Freikorps, milicias derechistas de veteranos descontentos. «Han derrocado al Kaiser, pero se acuestan con sus oficiales», escribió Rosa con sarcasmo mordaz. Exigía medidas radicales, expropiación de bancos y fábricas, armamento de los obreros y una Asamblea Nacional de Consejos Obreros y Soldados, no un parlamento burgués que perpetuara el capitalismo. «La revolución no se negocia en salones elegantes», decía. «Se construye en las calles». Rosa veía en la Revolución Alemana una oportunidad histórica, pero también un campo minado. Inspirada por la Revolución Rusa, pero crítica de sus excesos, insistía en que la democracia socialista debía ser participativa. «No queremos una dictadura de partido como en Rusia», argumentaba, «sino un gobierno de las masas que decida su destino». En diciembre de 1918, el Congreso Nacional de Consejos Obreros y Soldados decepcionó sus esperanzas. Dominado por el SPD, rechazó los consejos como base de la República y optó por elecciones a una asamblea constituyente burguesa. Rosa, en Die Rote Fahne, lo llamó un funeral disfrazado de victoria. No se rendía. Veía la revolución como un proceso, no un evento. Cada paso, incluso los tropiezos, enseña a las masas a caminar, escribió con su optimismo dialéctico intacto. El 31 de diciembre de 1918, la Liga Espartaquista, junto a otros grupos radicales, fundó el Partido Comunista de Alemania, KPD. Rosa dudaba de la decisión. Prefería influir dentro del USPD, más amplio, pero Liebknecht y los jóvenes militantes presionaron por un partido propio. En el Congreso Fundacional, Rosa defendió participar en las elecciones a la Asamblea Constituyente para movilizar a los obreros, pero fue derrotada por los ultraizquierdistas, que veían el parlamentarismo como una trampa. No se hace la revolución boicoteando las urnas, sino usándolas como tribuna, argumentó, frustrada pero firme. El KPD nació en un momento de tensión, con Rosa como su brújula teórica, redactando su programa: socialización de la economía, abolición de la propiedad privada y poder a los consejos. Pero el partido era pequeño y Berlín estaba al borde del caos. Enero de 1919 trajo la tormenta. El despido del jefe de policía berlinés, Emil Eichhorn, del USPD, desató protestas masivas. El 5 de enero, obreros armados ocuparon edificios clave, incluida la sede de periódicos burgueses, en lo que se conoció como el levantamiento espartaquista. Rosa y Liebknecht no lo iniciaron, lo veían prematuro, con las masas aún desorganizadas. «Una revolución no se decreta como un edicto real», advirtió Rosa. Pero la espontaneidad que tanto defendía los arrastró. Se unieron para dirigir el movimiento, publicando en Die Rote Fahne llamados a la unidad contra la contrarrevolución. «Si caemos, que sea peleando por el futuro», escribió.
El gobierno de Ebert, aterrado por el espectro del bolchevismo, llamó a los Freikorps, liderados por Gustav Noske, un socialdemócrata que no dudó en aliarse con la extrema derecha. «Alguien tiene que ser el perro de presa», dijo Noske, y los Freikorps, con su brutalidad militar, se convirtieron en su arma. El levantamiento fue un desastre. Los Freikorps, veteranos endurecidos por la guerra, aplastaron a los obreros con una violencia salvaje. Calles de Berlín se convirtieron en campos de batalla. Barricadas destrozadas, tiroteos, ejecuciones sumarias. Miles murieron o fueron arrestados. Rosa, desde la clandestinidad, seguía escribiendo. «Esta derrota no es el fin, es una lección para la próxima lucha». Pero el cerco se cerraba. Ella y Liebknecht se escondían en casas de simpatizantes, cambiando de refugio cada noche. El 15 de enero de 1919 fueron traicionados y capturados en un apartamento en Wilmersdorf. Llevados al Hotel Eden, sede de los Freikorps, Rosa enfrentó el interrogatorio con desafío. «Hagan lo que hagan, la revolución seguirá», dijo, según testigos. Los soldados, liderados por el capitán Waldemar Pabst, no soportaron su insolencia. Otto Runge, un soldado raso, la golpeó con la culata de su rifle. Medio inconsciente, fue subida a un auto, donde el teniente Kurt Vogel le disparó en la sien. Su cuerpo fue arrojado al canal Landwehr, desapareciendo en la noche helada. Liebknecht corrió una suerte similar, baleado, mientras intentaba huir. Wilhelm Canaris, futuro almirante nazi, supervisó el operativo. El asesinato de Rosa y Liebknecht desató una ola de indignación. Su cuerpo, recuperado del canal el 31 de mayo, fue enterrado el 13 de junio en un funeral masivo en Friedrichsfelde, donde miles lloraron a la Rosa Roja. Los responsables enfrentaron un juicio amañado. Runge y Vogel recibieron penas leves, y Pabst nunca fue castigado. Pero la muerte de Rosa no apagó su legado. Al contrario, lo encendió. El KPD, aunque diezmado, creció como símbolo de resistencia. Rosa, con su vida y su muerte, se convirtió en un faro para los que soñaban con un mundo sin explotación. Capítulo 6. Ideas políticas y contribuciones teóricas. Rosa Luxemburgo no fue solo una activista que desafió imperios, fue una pensadora que transformó el socialismo con ideas que aún resuenan en luchas por justicia global. Su vida, marcada por prisiones, barricadas y debates encendidos, produjo un legado teórico que combinaba rigor marxista con una visión profundamente humana. En Berlín, Varsovia o las celdas de Bronke, Rosa escribía con una pluma que cortaba como un bisturí y soñaba como un poeta, siempre buscando un mundo donde la libertad no fuera un lujo de pocos. «El socialismo no es un dogma», decía con un dejo irónico. «Es un proceso vivo, como un río que se desborda». Sus obras, desde panfletos incendiarios hasta tratados económicos, no solo desafiaron al capitalismo, sino que redefinieron cómo entender la revolución, la democracia y la lucha de clases, con un toque de humor que hacía digeribles las ideas más densas. Uno de sus textos fundacionales fue Reforma o Revolución, 1899, escrito en respuesta al revisionismo de Edward Bernstein, quien proponía que el socialismo podía lograrse con reformas graduales dentro del capitalismo. Rosa lo destrozó con lógica implacable. «El reformismo es como intentar curar una gangrena con tiritas», escribió. Argumentaba que las reformas, aunque útiles, no eliminan la explotación intrínseca del capitalismo. Solo la revolución proletaria, liderada por las masas, podía derrocar el sistema. Bernstein veía el crecimiento de los sindicatos y las leyes sociales como prueba de que el capitalismo podía humanizarse. Rosa, en cambio, veía estas mejoras como migajas que el capital arrojaba para evitar su colapso. «El capitalismo no se reforma, se reemplaza», insistía,
usando ejemplos concretos como los salarios miserables de los mineros silesios. Este texto no solo consolidó su liderazgo en el ala izquierda del SPD, sino que se convirtió en un manual para generaciones de socialistas radicales. Otra contribución clave fue Huelga de Masas, Partido y Sindicatos, 1906, inspirada en la Revolución Rusa de 1905. Aquí, Rosa celebraba la espontaneidad obrera como motor de cambio. La revolución no es un plano de ingenieros, es un incendio que las masas encienden, explicaba. Analizaba cómo las huelgas masivas en Rusia surgieron no por órdenes de un partido, sino por la rabia colectiva de los trabajadores. Para Rosa, estas acciones espontáneas educaban a las masas, fortalecían su conciencia de clase y complementaban el trabajo de los partidos socialistas. Criticaba a los líderes sindicales alemanes que veían las huelgas como caos desorganizado. El partido no es el amo de la revolución, sino su guía, decía, oponiéndose al centralismo rígido de Lenin. Este texto influyó en movimientos obreros en Europa y América Latina, donde la acción directa sigue siendo una herramienta clave. Su obra maestra económica, La acumulación del capital, 1913, revolucionó el marxismo al abordar cómo el capitalismo sobrevive. Marx había explicado que el sistema genera excedentes que los trabajadores no pueden consumir por sus bajos salarios. Rosa se preguntó, ¿quién compra entonces esos excedentes? Su respuesta fue audaz. El capitalismo depende de mercados no capitalistas, colonias, campesinos, regiones precapitalistas, para absorberlos. Esta expansión, que llamó imperialismo, era la raíz de las guerras globales. El capitalismo no crece en un jardín, saquea el mundo, escribió con ironía. Predijo que cuando no quedaran mercados externos, el sistema colapsaría. Lenin y otros la criticaron, argumentando que el capitalismo podía sostenerse internamente. Rosa respondía, si el capital no necesita conquistas, ¿por qué África está partida como un pastel? Su análisis influyó en teorías del subdesarrollo, como las de Samir Amin, que explicaron la explotación del sur global por el norte. En política, Rosa equilibraba espontaneidad y organización. Opuesta al centralismo de Lenin, defendía una revolución democrática donde los consejos obreros fueran el corazón del poder. La dictadura del proletariado es la dictadura de la clase, no de un partido que se cree infalible, escribió en La Revolución Rusa, 1918. Admiraba la toma del poder por los bolcheviques, pero criticaba la disolución de la Asamblea Constituyente y la supresión de libertades. Sin prensa libre, sin oposición, la revolución se convierte en un capataz con rostro socialista. Advertía, prediciendo el estalinismo. Su visión de la democracia socialista, basada en la participación masiva, inspiró a pensadores como Antonio Gramsci y los consejos obreros en España y Chile. El antimilitarismo fue otra bandera de Rosa. En textos como La crisis de la socialdemocracia, 1916, escrito bajo el seudónimo Junius, denunciaba la Primera Guerra Mundial como un negocio del capital. Los obreros franceses y alemanes mueren en trincheras para que los banqueros amasen fortunas, escribió. Propuso huelgas internacionales para detener la guerra, una idea radical que el SPD traicionó al apoyar los créditos bélicos. Su frase, «La libertad es siempre la libertad del que piensa diferente», se convirtió en un lema para la disidencia en regímenes autoritarios. En el feminismo, Rosa integró género y clase. En El voto femenino y la lucha de clases, 1912, y La proletaria, 1914, argumentaba que la opresión de las mujeres era económica, no solo cultural. Las burguesas quieren sentarse en los consejos de administración, las proletarias quieren destruirlos, decía con sarcasmo. Llamaba a las trabajadoras a unirse al socialismo, no al feminismo liberal,
que veía como aliado del capital. Su enfoque influyó en el feminismo socialista, desde Clara Zetkin hasta Angela Davis. El estilo de Rosa era único. Mezclaba análisis riguroso con pasión y un humor sutil que desarmaba a sus adversarios. En cartas, se burlaba de la pomposidad burguesa. El Kaiser cree que su bigote gobierna el mundo. Los obreros le enseñaremos lo contrario. Sus escritos, accesibles pero profundos, usaban ejemplos cotidianos, el precio del pan, la fatiga de una costurera, para explicar conceptos marxistas. Influenció a Lukács, los situacionistas y los movimientos anticoloniales. Su legado teórico no es un museo, es un arsenal para quienes luchan por un mundo donde la justicia no sea una utopía. Capítulo 7. Legado y memoria eterna. La muerte de Rosa Luxemburgo. El 15 de enero de 1919 no fue el fin de su historia, sino el comienzo de su inmortalidad. Asesinada brutalmente por los Freikorps en Berlín, su cuerpo arrojado al canal Landwehr se convirtió en un símbolo de resistencia, como una semilla que germina en terreno hostil. La Rosa Roja, como la llamaban sus seguidores, dejó un legado que trasciende su corta vida de 47 años. Su funeral, el 13 de junio de 1919, tras la recuperación de su cuerpo, reunió a miles en el cementerio de Friedrichsfelde. Un mar de banderas rojas ondeando bajo un cielo gris. Yo fui, yo soy, yo seré. Escribió en uno de sus últimos artículos, una frase que se grabó en la memoria colectiva como un grito de esperanza. Rosa no solo desafió al capitalismo y al militarismo, inspiró generaciones con su visión de un socialismo humano, democrático y combativo, sazonado con un humor que burlaba a los poderosos sin perder la ternura. En la inmediata posguerra, el Partido Comunista de Alemania, KPD, fundado semanas antes de su muerte, creció a pesar de la represión. La sangre de Rosa y Karl Liebknecht galvanizó a los militantes, que veían en ellos mártires de una revolución traicionada. Durante la República de Weimar, 1919 a 1933, el cementerio de Friedrichsfelde se convirtió en un lugar de peregrinaje. Cada enero, en el aniversario de sus asesinatos, miles marchaban en la Liebknecht-Luxemburg-Gedenkdemo, incluso bajo la amenaza de la policía. Los nazis, al llegar al poder en 1933, destruyeron el monumento erigido en su honor, pero no pudieron borrar su memoria. Exiliados comunistas y socialistas llevaron sus ideas a Europa y América, donde sus textos se leían en reuniones clandestinas. Rosa nos enseñó que la revolución no muere con un disparo, decía un panfleto del KPD en 1920. En la Alemania Oriental, RDA, tras 1949, Rosa fue elevada a icono oficial. Calles, escuelas y fábricas llevaron su nombre, y el régimen la presentaba como precursora del socialismo estatal. Sin embargo, esta apropiación era selectiva. Ignoraban su crítica a la burocracia y su defensa de la democracia obrera, que chocaba con el autoritarismo de la RDA. En Alemania Occidental, el movimiento estudiantil de 1968 redescubrió a Rosa como símbolo de un socialismo libertario, opuesto tanto al capitalismo como al estalinismo. Su frase, «La libertad es siempre la libertad del que piensa diferente», resonó en protestas contra la guerra de Vietnam y la represión estatal. En los años 70, la Rosa Luxemburg Stiftung, una fundación vinculada al partido Die Linke, comenzó a promover su pensamiento, financiando proyectos de justicia social, ecología y antimilitarismo en todo el mundo. El feminismo también abrazó a Rosa. Aunque no se consideraba feminista en el sentido burgués, su análisis en textos como El voto femenino y La lucha de clases, 1912, conectaba la opresión de género con el capitalismo. Las mujeres proletarias no luchan por un asiento en la mesa de los ricos, sino por quemar la mesa.
escribió con su característica ironía. Esta visión influyó en el feminismo socialista, desde Clara Zetkin hasta figuras modernas como Angela Davis, que ven en Rosa una precursora de la interseccionalidad. Su vida, una mujer judía, discapacitada, inmigrante, enfrentando imperios, era una lección de resistencia. Si Rosa pudo desafiar al Kaiser con una pierna coja, ¿qué excusa tenemos nosotras?, bromeaba una activista en un mitin de los 80. A nivel global, las ideas de Rosa inspiraron movimientos diversos. Su énfasis en la espontaneidad obrera, articulado en huelga de masas, resonó en los consejos obreros de la Revolución Española, de 1936, y en los movimientos obreros chilenos de los 70. Su crítica al imperialismo en la acumulación del capital influyó en teóricos del subdesarrollo como Samir Amin y en luchas anticoloniales en África y Asia. En América Latina, su defensa de la democracia socialista inspiró a la izquierda no estalinista, desde el sandinismo en Nicaragua hasta los movimientos zapatistas en México. Incluso en el siglo XXI, su rechazo al militarismo y su visión ecológica, evidente en sus cartas sobre la naturaleza, conectan con activistas que luchan contra la crisis climática. El capitalismo destruye la tierra como destruye a los obreros, podría haber dicho Rosa hoy, con su pluma siempre afilada. Su estilo era parte de su fuerza. Escribía con una claridad que hacía accesible el marxismo. Usaba ejemplos cotidianos, el precio del pan, el cansancio de una tejedora, para explicar la plusvalía. Su humor, sutil pero mordaz, desarmaba a sus adversarios. En una carta desde prisión, se burlaba de los burócratas del SPD. Creen que la revolución es un formulario que hay que llenar en triplicado. Sus textos, como la crisis de la socialdemocracia, no eran solo análisis, eran llamados a la acción, escritos con una pasión que encendía corazones. Influenció a pensadores como Georg Lukács, que desarrolló su teoría de la conciencia de clase, y a los situacionistas, que tomaron su idea de la espontaneidad para sus revueltas culturales. Sin embargo, Rosa no estaba exenta de críticas. Algunos marxistas ortodoxos la acusaban de idealismo por confiar demasiado en la espontaneidad de las masas y subestimar la necesidad de un partido fuerte. Otros, desde la derecha, la tildaban de utópica o peligrosa. Pero Rosa nunca fue dogmática. Adaptaba el marxismo a la realidad, no al revés. Si Marx estuviera vivo, estaría en las barricadas, no recitando sus propios libros, decía. Su vida personal, revelada en cartas, añadía humanidad a su legado. Amaba a sus gatos, las flores y la poesía, y encontraba en la naturaleza metáforas de libertad. Un pájaro en mi ventana es más libre que el Kaiser en su palacio, escribió desde la cárcel. Hoy, Rosa Luxemburgo sigue viva. La Rosa Luxemburg Stiftung opera en decenas de países, desde Brasil hasta Sudáfrica, apoyando movimientos sociales. Su tumba en Friedrichsfelde sigue recibiendo flores cada año. En un mundo de desigualdades crecientes, guerras y crisis ecológica, sus ideas son un faro. La revolución no es un decreto, sino un proceso impulsado por las masas. Su vida enseña que la lucha no es solo por pan, sino por dignidad, y que incluso en la derrota, como dijo, yo seré. Rosa Luxemburgo no es un capítulo cerrado, es un fuego que sigue ardiendo. Conclusión. La vida de Rosa Luxemburgo fue un torbellino de lucha, ideas y pasión. Desde su infancia en Zamość hasta su asesinato en Berlín, demostró que la revolución no es solo una teoría, sino un acto de valentía y compromiso con las masas. Sus obras, como Reforma o Revolución y la acumulación del capital, desafiaron al capitalismo y al imperialismo, mientras su defensa de la democracia socialista y la espontaneidad obrera marcó un camino para el cambio. Rosa no fue solo una mártir, fue una visionaria que vio en cada derrota una lección para el futuro. Su amor por la vida, sus gatos, las flores, la poesía,
nos recuerda que la lucha por la justicia también es una lucha por la humanidad. Su voz, que resonó en barricadas y prisiones, sigue viva, susurrando a quienes sueñan con un mundo sin opresión. Yo fui, yo soy, yo seré. Este es el legado de la Rosa Roja, un faro para todos los que buscan transformar el mundo. Hemos recorrido la vida de Rosa Luxemburgo, una mujer que enfrentó imperios con palabras y barricadas, dejando un legado que ilumina las luchas de hoy. En Resúmenes de Libros, esperamos que esta historia te haya inspirado a reflexionar sobre la justicia, la libertad y el poder de las ideas. Si quieres seguir explorando vidas que cambiaron el mundo, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y comparte este audiolibro con quienes creen que otro mundo es posible. Nos vemos en el próximo resumen, donde seguiremos desentrañando historias que despiertan conciencias. Hasta pronto.